Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más. Esto es El Rock de Ser Papá. Yo soy Fey Aguilera y bueno, pues esta semana tenemos como invitado a alguien muy especial también, que estamos enlazados a través de la hermosa tecnología que es el Zoom. Y bueno, pues estamos en el mismo continente, pero ya en otros países. Le doy la bienvenida a este programa a Álvaro Camacho. Álvaro, ¿cómo estás? Que nos visitas desde Costa Rica. Desde Costa Rica, saludos, pura vida. Pura vida. Oye, pues pura vida, pero ahorita qué tal que me estás platicando que se sintió un poco un temblor ahí. Sí, sí, acaba de temblar. Un minuto antes de que empezáramos con esto tembló bueno, como te decía, fuera de Ajá. micrófonos, aquí es normal que tiemble, es un país sísmico, entonces es como del habitual de nosotros, ¿verdad? Pero todo normal, todo bien, o sea, nada que lamentar. Qué bueno. México, aquí en México también, bueno, en México de repente también se dan esas cosas, no con tanta frecuencia, pero bueno, pues qué bueno que estás bien, que no está pasando nada mayores. Y bueno, Álvaro, pues vamos a comenzar este programa. Primero que nada, pues agradeciéndote que estés por aquí con nosotros. Te conocimos, o bueno, nos conocimos apenas ahorita en la conexión, pero he seguido tu Instagram que se llama Papá Prematuro, ¿verdad? Así es. Y bueno, Álvaro, platícame acerca de tu hijo. Acaba de cumplir un año, si no estoy en lo equivocado, en lo incorrecto. Hace 15 días, 2 semanas, acaba de cumplir un año. Oye, y además eres un papá que es súper activo, porque veo que por ahí eres maestro, estás realizando una tesis, etcétera. ¿Cómo encuentras como todo pues ahora sí que como todo este tiempo para hacer todo esto? Bueno, es inventarse a veces horas que no existen, ¿verdad? Es vacilón. Cuando mi esposa se dio cuenta que estaba embarazada, yo empecé el perfil en Instagram, ¿verdad? Por eso el perfil se llama Ujú. Papá Prematuro. O sea, mi hijo no es prematuro, mi hijo es a término, ¿verdad? Pero el prematuro soy yo. O sea, yo como papá soy el prematuro porque yo siempre he querido ser papá y mi esposa y yo duramos 10 años en poder ser papás. Entonces, ¿verdad? Por eso el nombre, no es nada, ninguna situación médica de mi hijo, empezando por ahí. Y Ajá. cuando todo esto se venía dando, yo estaba terminando mi licenciatura y había empezado la parte de escribir la tesis, y en eso me tomé casi un año un poco más, y logré defender mi tesis de licenciatura. Fue la última defensa de tesis presencial antes de que nos mandaran a cuarentena a todos aquí en Costa Rica. Entonces fue una suerte poder haber defendido ahí presencial, ¿verdad? No haberlo hecho por Zoom, sino estando ahí presente en la sala de defensa con mis otras compañeras. Y bueno, por dicha aprobamos, ¿verdad? Ya soy licenciado, ya tengo el título, que eso sí me llegó por encomienda. Entonces lo recibí en chancletas y en pantaloneta porque era un fin de semana en la mañana y estaba arreglando la casa. Entonces, esas cosas de informalidades que le corresponden a uno. Pero sí, eso, ahorita actualmente trabajo para el Ministerio de Educación, que es un ente gubernamental aquí. Soy profesor de enseñanza especial. Trabajo con chicos en edades de 3 a 5 años, todos con discapacidad múltiple. Esa es la especialidad en la que yo trabajo. Y también, bueno, por la pandemia dejé de hacer deporte, siempre he sido pues muy deportista, es algo que me apasiona mucho y encontraba el tiempo junto con la tesis, el trabajo y todo eso, ¿verdad? Para hacer deporte, practicaba artes marciales mixtas y Ok. también soy músico, ¿verdad? Entonces, ahorita, bueno, aquí atrás está mi batería eléctrica para no matar a mi hijo o a mis vecinos, ¿verdad? Porque soy baterista. Ok. Entonces, todo eso se combina, ¿verdad? Pero digamos, ahorita yo creo que el punto al que voy con esto con respecto al tiempo es que la pandemia de lo malo ha traído las cosas mejores para mí como papá, porque me ha permitido ver el desarrollo de mi hijo desde que está en el vientre hasta ahorita. Y tenemos en cuarentenados mucho tiempo y mi hijo tiene un año y por dicha de ese año he podido trabajar la mayor parte del tiempo desde mi casa. Ha sido un trabajo realmente que nos hemos tenido que sacar de la manga, inventar de la nada, porque trabajar con chicos con discapacidad, especialmente con parálisis, que es mi especialidad, es un trabajo uno a uno. Yo como profesor, cuando les llevo Claro. alguna actividad, yo tengo que trabajar con ellos, yo tengo que mover sus manos o mover sus pies
para, para poder hacer las actividades que yo llevo planeadas, y al tener que hacerlo virtual tenemos que tener mucho apoyo de las familias, pero se ha logrado, y entonces eso me ha permitido a mí estar presente en todos los momentos de mi hijo, cuando aprendió a gatear, cuando empezó a decir sus primeros balbuceos, ¿verdad? Las primeras risas, todo me permitió estar presente. Entonces, la pandemia, aunque nos alejó mucho, ¿verdad? A mí me trajo muchas cosas buenas, como lo es poder ver crecer. Sí, claro, esto de la pandemia vino en muchos sentidos de repente como a reforzar, ¿no? Estos lazos que tenemos con nuestros hijos. Pero vamos un poquito por partes, Álvaro, de lo que me platicaste. Me dices que tú querías, bueno, y también está en tu Instagram, que estuvieron buscando tener un bebé desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes tú y cuántos años tienes de casado, Álvaro? Ok, yo tengo, hace poquito cumplí 35 años, Ok. y de casado, el año pasado, en diciembre, cumplí 10 años de casado. Y entonces, buscaron, en tu Instagram vi algo que me pareció muy, la verdad, muy llamativo y creo que es algo que es muy cierto, ¿no? Que tú buscabas o querías ser papá desde el día cero, pero de repente los tiempos en las parejas están ahí un poco como que apenas acoplándose, ¿no? Pero se aventaron 10 años intentando ser papás. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo fue como este proceso? Bueno, fue muy curioso porque realmente fueron 10 años. En un principio había como que era como un acuerdo entre los dos, ¿verdad? De llegar y decir, ok, conozcámonos como pareja, disfrutémonos como esposos, Ok. llevemos nuestro proceso y aprendamos a vivir juntos, porque eso es todo un proceso. Eh, Hemos podido viajar, ¿verdad? Por dicha, esta vida nos ha permitido viajar, conocer lugares, entonces pudimos conocer lugares nosotros solos como pareja. Hemos salido con otros amigos que también son matrimonios, salimos cuando no teníamos hijos, entonces pudimos viajar, conocer Europa, algunos lugares de Europa que con un bebé, yo ahorita, digamos, si a mí me invitan a viajar, yo no lo negaría, yo me iría con mi hijo y Claro. lo llevaría en un fular, en un cargador, en lo que fuera, y lo llevo a pie los miles de kilómetros que sean necesarios, pero es más sencillo hacerlo, digamos, en este caso, lo que hicimos nosotros sin un hijo, todo lo hicimos a pie, la mayoría de travesías la hemos hecho a pie, entonces eso, de Europa, Estados Unidos, los lugares que hemos ido, fuimos a México, viajamos a México para una Semana Santa, me acuerdo, entonces todo eso lo pudimos hacer y nos permitió conocernos como pareja, y al momento de decidirlo, bueno, fue un momento como que se decía, bueno, ya vamos a intentarlo, pero cuando me di cuenta que iba a ser papá, Ajá. bueno, todo cambia. Yo ese día, vamos a hablar de que aquí en Costa Rica, no sé si en México pasa igual, en un restaurante que tiene una M dorada así muy grande, que no voy a decir el nombre porque no paga publicidad, Es este, correcto. en un restaurante de esos tienen un día que venden una de sus hamburguesas muy icónicas, ¿verdad? Y invitan gente del país, ¿verdad? A vender. Entonces, como yo estoy en uno de los grupos de música aquí en Costa Rica, nos habían invitado a ir a vender pues este producto, y yo estaba esperando y un montón de cosas, pero ese mismo día era el día del maestro aquí en Costa Rica. Entonces yo Ok. andaba, no estaba trabajando, andaba paseando, y entonces yo dije, antes de ir a ese restaurante voy a pasar a mi casa, me voy a bañar y me cambio y me voy para allá y hago todo lo que tengo que hacer. Entonces cuando vine a mi casa, las luces de la casa estaban encendidas, que normalmente mi esposa a esas horas estaría en el gimnasio. Ok. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, donde ya yo voy entrando, veo que mi esposa empieza a bajar las gradas de la casa y la pregunta incómoda es como, ¿qué está haciendo aquí? Entonces, Ajá. yo le respondo como, sí, que yo sepa, yo vivo aquí, ¿verdad? Entonces, me dice, pero usted no tenía que estar aquí, usted tenía que estar en otro lado y no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, pero es que me vine a bañar y a alistar y todo. Me dijo, bueno, siéntese en el sillón, cierre los ojos y no se mueva de ahí. Entonces mi esposa me hizo sentarme en el sillón, cerré los ojos, ella subió y bajó y me puso la prueba de embarazo en las manos. O sea, entonces ahí fue donde yo me di cuenta que iba a ser papá. Y ahí mi mundo cambió, ¿verdad? O sea, de hecho que yo creo que ni me bañé, solo me medio cambié, fui a donde tenía que ir y al final se canceló porque
porque digamos que yo, como soy el baterista, soy el que siempre está atrás, yo no soy tan importante, ¿verdad? Entonces, porque no me veo, el cantante y los guitarristas, que son los que están al frente, no pudieron ir por problemas personales, entonces al final dijimos, bueno, no nos vamos a quedar, y entonces yo aproveché, casi que ni me despedí de nadie, me volví a la casa, estuve con mi esposa y fuimos a hacernos un examen de sangre a un laboratorio privado, y ahí fue donde ya confirmamos la noticia como al mes y resto de haber estado embarazados. Qué bonita historia. Oye, pero entonces, ustedes no lo estaban, o sea, es decir, no estuvieron, o sea, durante esos 10 años de matrimonio, hicieron algo increíble que creo que es algo como muy, muy, muy sano dentro de los matrimonios. Eso es un punto de vista muy personal, que es que vivieron como pareja su matrimonio, se conocieron, pues viajaron, hicieron como un chorro de cosas que normalmente luego en las parejas terminas como por cambiar una rutina por otra, ¿no? O sea, es decir, pasas de ser novios a ser esposos durante un tiempo relativamente corto en muchos casos, o al menos así era antes, y luego tener hijos, y entonces la dinámica vuelve a cambiar, porque vuelve a cambiar el matrimonio. Pero ustedes se aventaron 10 años y ustedes decidieron no tener hijos durante todo ese tiempo. Es correcto. Y luego de hecho que, perdón, una de las cosas que nosotros vimos, por ejemplo, es que usualmente, como vos decís, la dinámica cambia, pasan de ser novios a ser esposos, y pasan como esposos un corto periodo de tiempo y nacen los hijos. Entonces, lo que nosotros analizamos es que todo ese tiempo que los hijos crecen, cuando ya se desarrollan, sacan su carrera, se casan y se van de casa, o puede que no se casen, o sea, puede que se junten, puede que lo que sea, pero se vayan de casa, la pareja es la que vuelve a quedar sola. Entonces es como volver a empezar ese proceso que tal vez en un inicio no se dieron tiempo, y entonces es como volver a reconocerse más adelante. Eso es lo que no queríamos, y puede que incluso nos pase después y tengamos que volver a reconocernos como pareja cuando ya una vez Nicolás se vaya de la casa, que yo creo que falta mucho, tiene un año apenas. Sí, claro. Pero sí, eso era lo que nosotros queríamos: conocernos, vivir nosotros, entendernos, lograr cosas, porque en ese tiempo, pues nosotros estuvimos alquilando casa, ya por dicha pudimos adquirir una casa, y obviamente la estamos pagando, pero ya vivimos en una casa que es nuestra, no le estamos pagando el alquiler a nadie más. Claro. Nuestro carro, y eso son cosas que se dieron estando nosotros como esposos y conociéndonos en ese proceso de compartir, ¿verdad? De crecer, pues. Sí, claro, porque además yo sí creo que es como importante de repente eso, ¿no? Saberse como pareja, y sí, tal vez tiempo después, en determinado número de años, cuando el nido se vuelve a vaciar, pues ya es como igual y sí como reencontrarse después de todo este proceso, pero ya saben cómo es, ¿no? Es decir, es volver como a encontrar esa magia que ya había. Y que ya estaba ahí entre ustedes dos. No es empezar de cero a los 60 años. Es correcto. Oye, muy bien. Y entonces, bueno, te dicen esto, ¿cuándo sucede que te enteras que vas a ser papá? Estamos hablando de... ¿Tu hijo nace en qué mes? En julio del 2020. Julio del 2020. Entonces te enteras a finales del 2019. Bueno. Como noviembre, sí, finales de noviembre, más o menos. Muy bien. Oye, y justamente ahorita mencionaste algo que me parece que es la primera vez que vamos a hablar de esto en este podcast, pero acerca de los niños de pandemia, ¿no? Porque la pandemia vino a darnos en la madre a todos en muchos sentidos, ¿no? O sea, vino a dar un giro de 180 grados en la vida de muchos, pero el fenómeno que sucede con los que fueron o los que están siendo papás de un hijo que nació durante pandemia es como muy curioso. O sea, a mi punto de vista, en el sentido de que no es digo, dentro de lo normal que teníamos establecido antes del COVID, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cómo fue el proceso? No solamente desde cuando nace Nico, sino antes, porque pues, básicamente, bueno, no sé en Costa Rica cómo fue, pero en México, por ejemplo, a finales de marzo nos mandan a descansar a todos a casa, y entonces, ¡pum!, la dinámica familiar, personal, de trabajo y todo cambia. Pero a esto agregarle que ustedes estaban esperando un bebé. Bueno, hago un paréntesis para presentarte a Nico, Sí. es que aquí está despierto. Entonces aprovecho. Hola, Nico. Ahí él no los está escuchando, pero los está viendo.
Sí, sí, bueno, todo este proceso, ¿verdad? Bueno, yo les llamo coronababies. Para mí son Es los correcto. coronababies. Hay gente que les dice pandemians, pero A los de, pandemians. exacto. Entonces, fue vacilón. A nosotros también, a todos nos mandaron para la casa. Creímos que iban a ser 15 días, un mes en la casa Sí, ya y sé. después regresar, pero ya vamos por año y resto y entonces esto como que se alargó. Eh, Sí, Fue una dinámica distinta, como te digo, antes de todo, ¿verdad? Antes del coronavirus, nosotros teníamos una rutina, nosotros éramos muy deportistas, entonces íbamos al gimnasio, mi esposa iba al mismo gimnasio que yo, pero ella hacía ejercicios funcionales, ¿verdad? Entonces, teníamos la rutina, ella salía del trabajo, llegaba al gimnasio, ya yo estaba en el gimnasio y ya había entrenado o iba a entrenar, entonces, si no, íbamos a correr o íbamos a caminar y seguíamos esa rutina. Y cuando nos encerraron, tocó trabajar y hacer todo desde casa, ¿verdad? Eh, y nos cambió por completo todo lo que vivíamos. Entonces, gimnasio ya olvídelo, ¿verdad? Tratamos de claro. mantenernos haciendo ejercicio en casa, pero yo no tengo la voluntad para hacerlo solo. Entonces, yo sí dejé de hacer ejercicio, entonces todo lo que había podido lograr antes lo perdí, pero sí salíamos a caminar mucho cuando ella estaba embarazada, entonces íbamos a caminar y eran como 5 kilómetros diarios caminando o así. Y todo nos cambió, el trabajo cambió, o sea, en una semana, ya después de la primera semana, nosotros empezamos a ver cómo hacíamos para trabajar en línea, cómo hacíamos para trabajar virtual con las familias, con los estudiantes, y empezamos a inventar de la nada qué podíamos hacer con estudiantes con discapacidad. Porque como te digo, bueno, yo trabajo con chicos con discapacidad múltiple, pero tengo compañeras que trabajan con chicos con autismo o con retardo mental, síndrome de Down y otras condiciones. Este, y tuvimos que reinventarnos como profesores, como profesionales y empezar a hacer algo desde la casa. Pero sí había mucho miedo, mucho temor. Nosotros sí hemos guardado mucho lo del distanciamiento, la cuarentena, el estar en Claro. casa, salir solo para lo estrictamente necesario. Para nosotros era tremendo salir para las citas de control, pero con todo y pandemia, por dicha yo pude asistir a todas las citas y pude entrar y estar con el médico y estar con mi esposa y ver cómo iba el desarrollo del bebé. Un primo mío que es ginecólogo nos llevó el control privado, digamos, el control por aparte. Nosotros nos veíamos por el Estado, pero nos veíamos también en privado. Él nos hacía los ultrasonidos y entonces podíamos Ok. ver que el desarrollo de Nico como bebé en el vientre iba bien, iba creciendo bien, el peso, que no había ningún problema, ninguna malformación y demás, pero con todo el miedo de la pandemia, en un inicio en donde nadie sabía cómo era realmente el coronavirus, lo del lavado de manos, eso siempre ha Claro. existido, el distanciamiento, pero el miedo, el pánico del principio siempre estuvo presente. Entonces, nosotros en un inicio éramos, digamos que yo cuando iba al trabajo, yo regresaba y la ropa, literalmente teníamos una canasta para ropa de calle a la par de la puerta, entonces yo literalmente me desnudaba en la puerta, tiraba la ropa ahí y la ropa duraba 3 días, si acaso iban a la lavadora para evitar como ese contagio que viniera de la calle, e inmediatamente que yo me quitaba la ropa, subía al baño y me bañaba, aunque ya me hubiera ya bañado en la mañana, para evitar como todo este tipo de cosas. Y hemos ido como flexibilizando, tomando en cuenta los estudios que hay de que no necesariamente pues en la ropa o tal cosa u otra. Claro. Entonces hemos ido eliminando algunas tareas que hacíamos antes, pero siempre cuidándonos. El lavado de manos es constante. El uso de mascarillas, nosotros inclusive ya hasta usamos doble mascarilla, ¿verdad? Porque yo, digamos, si fuera por mí, si yo no tuviera a mi hijo, yo no me cuido. A mí, digamos, yo tal vez tendría una mentalidad que me enferme, que me dé el coronavirus o lo que sea ya para pasar por Ah, ahí y generar anticuerpos, pero tal vez eso hubiera sido una postura muy egoísta de mi parte, ¿verdad? Igual tal vez de mi esposa, pero estando mi hijo, a mí me importa la salud de él. claro. Pero así hay digamos, un asterisco así como de información extra muy grande que cuando nosotros vamos con la pediatra privada de Nicolás, este, ella nos dice, ustedes no se tienen que cuidar tanto por Nicolás. El Nicolás, el coronavirus le puede afectar, se puede infectar y demás, pero él tiene una de las mejores medicinas que es el pecho de la mamá. Él toma pecho, es lactancia materna exclusiva. Claro. Entonces, la pediatra nos dijo, él en eso está salvado. O sea, él está muy bien. Los que se tienen que cuidar por el coronavirus, de evitar enfermarse, son ustedes. O sea, ustedes tienen que pensar en estar bien de salud para Nicolás, para estar presentes para Nicolás. Entonces, por eso siempre nos hemos cuidado. Entonces, ha sido todo un cambio
incluso dentro de ese mismo cambio hemos tenido que ir modificando poco a poco, ¿verdad? Con cada uno de los avances y de los estudios y de los análisis y de las conclusiones que se sacan con respecto al coronavirus, hemos podido ir modificando algunas cosas para tal vez no hacer tan tedioso, por ejemplo, el regreso a casa o ese tipo de cosas, por ejemplo. Esta situación de estar nosotros en casa haciendo pues trabajo o lo que sea, como tú lo dices, a lo mejor te permitió justamente ser parte integral como de todo este proceso del embarazo de tu esposa, del nacimiento de tu hijo. ¿Entraste tú a quirófano a ver cuando nace tu hijo? Bueno, eso es toda una historia que voy a tratar de resumirla. Mi esposa siempre se cuidó durante todo el embarazo, pero en la última cita de control, en uno de los exámenes de orina le salió una pequeña infección. No sabían dónde, nada más salía un número alterado en el examen, entonces se sabía que tenía una infección. Y entonces cuando mi esposa rompe bolsa, el estrés de estar en la labor, ¿verdad? De la dilatación y demás, a ella esa pequeña infección que tenía le desarrolla una reacción, ¿verdad? La infección se le agrava y entonces le empieza a dar fiebre. Entonces mi esposa pasa a ser un caso sospechoso por COVID, ¿verdad? Entonces claro. la aíslan, se mantiene aislada un tiempo, le hacen la prueba, la PCR, entonces la tienen aislada, ella no, ningún enfermero, ningún médico en ese momento donde ella estuvo aislada le fue a revisar los signos al bebé, ningún médico fue a ver que todo estuviera bien, que estuviera dilatando normal, pero ahí estaba tranquila, entonces ella estaba más tranquila de estar aislada porque no estaba en contacto con nadie afuera, sí, claro, que de estar afuera, entonces se mantuvo muy tranquila ahí, siempre estuvo una enfermera afuera viendo que todo estuviera bien, tranquilizándola, vea mamita, todo va a salir bien, usted no tiene nada, no se preocupe, porque el hospital en el que mi hijo nació es un hospital que estaba libre de COVID. Era prácticamente el único hospital que no tenía casos COVID. Ok. ¿Okay? Entonces, todo bien hasta ahí. Transcurre el tiempo y yo sí logro entrar. No logro hacer las visitas que normalmente se hacen antes del COVID, ¿verdad? Que uno podía entrar en las tardes a estar con la esposa, ¿verdad? Pero mi esposa sí, uno sí tenía la posibilidad de entrar en el momento de la expulsión, que así se llama, ¿verdad? En el momento específicamente el parto. Pero es en una sala normal, o sea, es como decirle un cuarto que tiene cortinas donde se paran y hay varias mujeres que están teniendo a sus hijos o puede que hayan espacios que estén vacíos. Entonces yo sí logré entrar, mi esposa estuvo 2 horas en labor, el problema fue que Nicolás meconizó en el vientre, entonces, bueno, no sé si todos manejan el término, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, meconizar es que hizo caca en el vientre por cualquier cosa, para hablarlo en términos más entendibles para la banda, claro. Exacto. Entonces lo pasaron a cesárea de emergencia. Ahí ya sí yo no pude entrar. Entonces, cuando Nicolás nació, al haber meconizado, Nicolás ingirió el meconio. Entonces nació con una obstrucción de vías respiratorias, nació sin respirar, estuvo 10 minutos sin respirar por propia cuenta, o sea, lo reanimaron y lo mantenían con respiración artificial, pero estuvo 10 minutos y a los 10 minutos logró respirar por sí mismo. Okay. Tuvo varias complicaciones al nacer, ¿verdad? Obviamente nació sin oxígeno, otro montón de situaciones más, ¿verdad? Pero terminó gracias a eso, ¿verdad? A la obstrucción de vías, a nacer sin respirar. Cuando lo estaban reanimando, uno de esos ejercicios que hacen los enfermeros y los médicos para reanimar, le desarrolló como una burbuja de aire en un pulmón. Como la mamá tenía infección, entonces usualmente los bebés al nacer traen esa infección, la traen ya consigo. Entonces Nicolás estuvo en cuidados intensivos 7 días. Por ejemplo. Y mi esposa, de esos 7 días que Nicolás estuvo en cuidados intensivos, estuvo 6 días internada porque ella, después del parto y demás, cayó en una anemia leve, ¿verdad? O sea, sus niveles de sangre estaban alterados en cuanto a la anemia. Entonces ella se mantuvo internada 6 días, salió al sexto y Nicolás se tuvo que quedar una noche solo en el hospital y ya al día siguiente nos lo entregaron. Sí pude estar por lo menos las 2 horas de la labor que ella estuvo tratando de tener a Nico natural.
y después por cuestiones médicas pues lo pasaron a una cesárea de emergencia, pero por dicha, con todo eso que te acabo de contar, Nicolás no tiene ninguna secuela, no ha tenido ningún problema Qué bueno. médico que lo hayan detectado. La pediatra a la que nosotros lo llevamos, por eso te digo que es una pediatra privada, nosotros buscamos un especialista en desarrollo para Ujú. que pudiera ver a Nicolás y poder detectar si había alguna situación particular que tuviéramos que preocuparnos, pero la pediatra lo que nos dice es que si ella no leyera el historial clínico de Nicolás, de todo lo que pasó al nacer, ella nos diría que Nicolás es un bebé común y corriente, normal, que tuvo un parto seguro, tranquilo, nació y brazos de mamá, pecho de papá, lo que fuera, pero que si ella no lee ese historial, ella no diría que Nicolás incluso estuvo intubado. Ok. Oye, está muy cabrón eso, porque realmente la situación la situación del COVID que yo nunca lo había pensado, pero es muy cierto, mi esposa también cuando en el transcurso del embarazo, por ahí tuvo dos veces creo infección como en los riñones, algo así, que era una cuestión como natural de una variación ahí hormonal, ¿no? Una cosa así. Pero sí, claro, o sea, es decir, sucede, ¿no? Pero que tengas una infección en tiempos de COVID en el cual justamente estamos hablando de julio, cuando estábamos, al menos en México, estábamos en el punto más alto de la pandemia, y que de repente te digan, tu esposa tiene infección, está en labor de parto, y además es sospechosa de COVID, pues ya de ahí se disparan como un montón de cosas. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo viviste estos 6 o 7 días afuera? ¿Cómo fue tu sentir, Álvaro, en el saber que tu hijo estaba en cuidados intensivos, tu esposa estaba también internada por la cuestión de la infección, del sospechismo, del COVID, etcétera? ¿Tú cómo lo hiciste? Y bueno, y hago una segunda pregunta, que es, ¿quién te acompañó durante todo este proceso si tu esposa estaba en el hospital? Ok, este fue curioso porque yo tal vez en otro momento de mi vida o en otras circunstancias hubiera estado más nervioso, más alterado, no sé, o sea, realmente hubiera estado en otro estado anímico que realmente como el que tuve. Yo estuve 6 días solo en mi casa, o sea, solo por completo. Yo me mantenía mucho en comunicación con mis papás, que mis papás viven aquí cerca, pero igual como te digo, estaba empezando esto del coronavirus, empezábamos con Claro. lo del distanciamiento, cada quien en su casa, ¿verdad? Entonces, yo no quería como ir a donde mis papás para tal vez no romper ese protocolo que había aquí en el país. Entonces, yo me quedé en Sí, casa, mis claro. papás me llamaban constantemente y me decían que si estaba bien, que si tenía todo, que si tenía, o sea, yo aquí en la casa tengo todo, yo no me muero de hambre, yo sé cocinar, yo lavo, yo hago todo, o sea, yo aquí, Sí, sí, si algo claro. pasa, o sea, no se me quema el agua hirviendo, por ejemplo. Pero entonces, ahí yo me mantuve muy tranquilo. Yo creo que la mentalidad que yo mantuve en ese momento es, si yo me altero, ¿verdad? Tomando en cuenta que mi hijo está en cuidados intensivos, si yo me altero, no ayuda en nada. O sea, un papá Es alterado, un correcto. papá ansioso, un papá, no sé, enojado con la vida, sí, o sea, si no le voy a mentir, lloré solo, lloré un montón de veces aquí en las noches mientras rezaba Claro. lloraba o cuando me estaba bañando en las mañanas o en las noches lloraba, porque yo lo que me preguntaba era ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a alguien que ha esperado tanto tiempo ser papá, que siempre lo ha anhelado, que lo ha querido con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, ¿por qué pasar por esto que normalmente conlleva a una situación de discapacidad? Te voy a ser muy sincero, o sea, muchos de los Ujú. casos de los chicos que yo trabajo, que han trabajado conmigo, la historia de vida a la hora de nacer es la misma historia que vivió Nicolás. Entonces yo tenía miedo y temor de que Nicolás tuviera alguna secuela física, motora, cognitiva, por lo que él vivió, ¿verdad? Como te digo. Claro. Entonces yo siempre mantuve mucha paz. El día que Nicolás nació, él nació, decirte, como 4 de la mañana aproximadamente, fue la hora en la que Nicolás lo sacaron del vientre, pero yo Ok. conocí a Nicolás como hasta las 8 de la mañana en cuidados intensivos, ¿verdad? Me permitieron, no era la hora de visita, pero como yo no conocía a mi hijo, ni mi esposa, ni nadie, entonces me permitieron un espacio para conocerlo. Cuando yo entré, el protocolo era aún más estricto que el que ya tenía cuidados intensivos, entonces era lavado de manos hasta el codo, quitarse todas las joyas, las alhajas, lo que fuera, lavado hasta el codo, ellos me daban el papel para yo secarme las manos, no tocar nada que estuviera contaminado y pude Claro. entrar
Y cuando yo entré, nadie me había dicho nada porque hay varias incubadoras, no es solo una, ¿verdad? Entonces, cuando yo entré, yo no sé por qué algo me dijo, esta es la incubadora y esta es su hijo. Algo me dijo, yo volví, me le quedé viendo como el que analiza y tantea el terreno, ¿verdad? Y Sí, claro. pregunté, ¿usted me podría decir cuál es mi hijo? Entonces ya la enfermera me dijo, es ese que está ahí, esta incubadora. Entonces ya lo vi, el que yo vi de primero, ese fue, ¿verdad? Es como Ok. hay algo Sí, que ya es claro. algo natural que te dice quién es, y entonces ya pude estar con él como 1 hora o 2 horas más o menos. El tiempo, la verdad, yo no lo cronometré. Ujú. Y después, ese mismo día, Nicolás, sí me acuerdo que nació un jueves porque las visitas para papás eran solo martes y jueves, nada más. Ok, Entonces, ese jueves en la tarde, ¿verdad? Ese jueves yo lo vi en la mañana a las 8 y lo pude ver en la visita a las 4 de la tarde. ok. Entonces, todo bien. Cuando yo fui a las 8, Nicolás tenía una mascarilla de oxígeno. Es una mascarilla que se pone en la nariz del bebé, bueno, en este caso del neonato, y va con un tubito, ¿verdad? Que va como por encima para no estorbarle en el cuerpo y las extremidades. Y es como la máscara de Bane, el de Batman, el malo de Batman, Ah, que sí, le sí, tapa sí. la cara, le brinda oxígeno. Eso fue a las 8 de la mañana. Y cuando yo llegué a las 4 de la tarde para verlo, ya él no tenía la mascarilla, tenía una cánula de oxígeno, que es como el tubito Sí, sí. plástico que se pone uno. Entonces, eso me dijo a mí que la evolución de Nicolás en el transcurso del día fue muy positiva. E incluso ya leyendo el registro médico, ¿verdad? Me di cuenta que cuando él nació estuvo intubado, ¿verdad? O sea, una intubación es bastante compleja y en un neonato me imagino que más. A Claro. las 8 que yo lo conocí ya estaba con el oxígeno y a las 4 de la tarde lo pude ver con la cánula, igual con oxígeno, pero era como preventivo, ¿verdad? Sí, sí. Yo mantuve mucha calma, yo estuve eso, como te digo, y nada más para cerrarte, estuve solo, o sea, solo en comunicación con mis amigos, con mi familia, yo rezaba, mi familia rezaba, entonces me llamaban, entonces yo me conectaba y rezábamos juntos, mis amigos hacían oración por otro lado y me llamaban, si yo podía me conectaba, pero siempre yo estuve solo en mi casa. Yo me Ya. levantaba, hacía mi comida, si podía, si tenía que ir al hospital, iba al hospital para llevarle algo a mi esposa o lo que fuera, pero yo sí me mantuve, digamos, en casa solo, con el contacto de la gente, la cercanía, las llamadas y mensajes y demás, pero solo, digamos, solo, solo. Sí, porque además está esta situación justamente del coronavirus, es decir, no había forma de como de irte a casa de tus papás, como a estar allá, o irte a casa de un amigo, dormir un día en un lado, un día en otro, como para sentir como esta fraternidad de familia, ¿no? Y pero justamente estamos en esta situación de la pandemia, y bueno, pues se hace todo esto. Luego, bueno, pasa todos estos 7 días, y tu esposa, en qué momento vio a Nico? Mi esposa vio a Nicolás, si mal no recuerdo, la historia que ella me cuenta fue ese mismo día, pero a ella no la dejaban verlo porque era una cesárea, ¿verdad? Entonces Ok. eso es un procedimiento complejo, no es como una operación ambulatoria, ¿verdad? Porque te abren todo el vientre y te Sí, atraviesan claro. capas y es muy delicado. Entonces le decían, vea mamá, cuando usted camine sola, la llevamos a que vea a Nicolás. Entonces ya mi esposa se levantó y empezó a caminar sola, ¿verdad? Así, ya caminé. Sí, Entonces le dice, no, mamá, claro. tiene que almorzar primero. Entonces mi esposa se comió todo el almuerzo. Ya comí. No, mamá, tiene que esperarse al café. Entonces ya me tomé el café. No, mamá, tiene que esperar. Entonces ya mi esposa ya ahí se le salió el apellido, ¿verdad? Y ella dijo, no, 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 a ver, a estas son las horas en las que yo no conozco a mi hijo. Mamá, Sí, pero es que claro. no hay ningún enfermero o enfermera que la pueda acompañar a usted. No me importa, yo me voy sola. Y Sí, así claro. como fue, ella agarró, se fue sola, tenía que bajar un piso porque ella estaba en el tercer piso y cuidados intensivos está en el segundo, entonces tenía que bajar un piso, ella fue, bajó el piso y fue a cuidados intensivos y la dejaron conocerlo. Yo creo que Ya. ese día ella solo lo pudo ver en incubadora y creo ella sí podía irlo a ver una vez al día. Yo solo podía ir 2 veces a la semana. Eh, Ella fue y al segundo día ella ya lo pudo sacar de la incubadora y le pudo dar pecho, creo que fue el segundo o tercer día, y dice que Nicolás sí se pegó del pecho la hora entera de la visita, estuvo pegado del Súper. pecho. Entonces eso fue una gran ventaja porque quiere decir que
pues vi que pues estaba bien, ¿verdad? Al fin, normalmente los bebés que se pegan tienen un buen pronóstico, ¿verdad? Que se pegan al pecho. Claro. Y hay algunos que no se pegan, pero también tienen buen pronóstico, ¿verdad? Pero al menos eso a nosotros, como pareja, como esposos, nos brindó mucha esperanza. Sí, por Entonces, supuesto. y ahí ella lo seguía viendo todos los días, a la hora de visita que le correspondía. Y no, ella lo conoció el mismo día, pero más tarde de lo que yo lo pude conocer. Ok. Bueno, sí, es que sí, eso es cierto. Cuando yo también he escuchado, o al menos el doctor también nos dijo en algún momento que lo ideal era que comieran de pecho inmediatamente y eso les iba a ayudar justamente como a crecer, bueno, a desarrollar como además los anticuerpos más rápido, que eso es algo como muy importante. Y yo creo que en esta situación pandémica, pues era más importante, ¿no? Sí, exacto. De hecho, que aquí viene Nico porque ya se va a dormir. Ya le pusieron la pijama. Usualmente esa es la Ah, rutina que le hago yo, pero como estamos en esto, mi esposa le puso pijama. Pero sí, sí, él, como, digamos, ha sido un proceso muy difícil, ¿verdad? Ver todo claro. eso, el nacimiento, y yo lo expongo ahí en mi perfil, ¿verdad? Y lo cuento, sé que son varios posts porque realmente no me alcanzaban la cantidad de letras que permite cada posteo de Instagram, entonces lo hice como en cuatro, Sí, pero digamos, el ver a Nicolás hoy por hoy, que él gatea solo, que él se sube y se baja de las diferentes superficies, que por ejemplo él agarra y toca los tambores solo, porque él agarra, aquí yo tengo unos bongoes y él los agarra cada rato y toca, ese tipo de cosas. Verlo a él hacer todo eso, a mí me dice, valió la pena todo lo que se pasó, por algo suceden las claro. cosas, tal vez era como para contar la historia, para no hacerla tan aburrida cuando él estuviera grande y contarme cómo fue el momento del nacimiento de él. No sé, o sea, uno puede buscar razones, pero no las di, yo siento que no las hay, es nada más la vida y así fue y tocó vivirlo y afrontarlo y aquí estamos hoy, por dicho. Claro, y además, o sea, se ve súper sano, te ves muy contento, que eso es también muy importante. Y bueno, pues, Álvaro, pasa esta situación de todo el nacimiento, todo vamos a llamarlo, toda esta montaña rusa de emociones y de situaciones por las cuales atraviesan tú y tu esposa. Y luego llegan ya a casa y seguimos en pandemia y entonces ya comienzan ahora sí como a disfrutar de esta parte de ser papás. O todavía existe como esta parte de como los no sé cuántos meses había que seguir yendo como a los doctores para estar seguros que no hubiera secuelas, que todo estuviera bien. No, a nosotros, todos los doctores, digamos, casi que creo el día o la semana después, no me acuerdo muy bien, pero muy Ujú. seguido nos dijeron que teníamos que ir al hospital, a la unidad de estimulación temprana, al hospital en el que nació Nicolás, por todo esto que pasó, ¿verdad? Y mi esposa lo llevó y, por ejemplo, la enfermera frente a ella se lavó las manos, el mismo protocolo porque Sí, estábamos como claro. empezando la primera ola aquí en Costa Rica, ¿verdad? Estábamos empezando la primera parte, lo peor, eh, y mi esposa no dejó que nadie lo tocara. O sea, ella, la enfermera le dijo, usted me explica con un muñeco, usted me explica como quiera, pero usted a mi hijo no lo toca. Claro. Entonces, empezando por ahí, no fueron tantas citas, pero sí, 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 por ejemplo, buscamos lugares que tuvieran mucho cuidado. La pediatra que nosotros vamos, ella siempre antes de cada consulta, ella limpia todas las superficies del consultorio, o sea, ella no nos deja entrar hasta que ella no haya limpiado después de atender a otro paciente, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos daba mucha tranquilidad. Igual, aunque en el hospital en la entrada donde nosotros íbamos nos obligaban a lavarnos las manos, ella nos hacía lavarnos las manos adentro de la consulta de ella. Ok. Entonces eso a nosotros nos daba mucha calma, pero las citas igual ella nos decía, como estamos en pandemia y es un poco incierto lo que va a pasar el día de mañana, no nos veamos mes a mes, porque cuando ella lo vio la primera vez, lo vio muy bien. Entonces nos dijo, Ok. veamos cada 2 meses. Nos alargó las citas y eso a nosotros nos pareció bien y cada vez que pasa, por ejemplo, cada vez que íbamos a cita, ella lo seguía viendo que se iba desarrollando, iba aumentando de peso, iba aumentando la talla, iba logrando las cosas, como te digo, es una doctora especialista en desarrollo infantil, entonces ella nos decía, y ya hace esto, ya agarra con las manos, ya se levanta, ya se sienta, ya se gira, ya, entonces nos empezaba a Ujú. preguntar actividades que se esperan para los diferentes momentos del desarrollo, ¿verdad?
qué hace a los 3 meses, qué hace a los 5 meses, y etcétera. Donde ella lo empezó a ver bien, ella como que se confió más también y nos decía, bueno, veámonos en 2 meses más, veámonos en 2 meses y medio, o si a los 2 meses que nos tocaba no había campo en la clínica, por ejemplo, nos pasaba la cita medio mes después. O sea, al ver eso, todo bien. El tema, yo creo, es también la familia. Digamos, a mí mi familia nunca me presionó por querer venir a conocer a Nicolás. Sabían que nosotros estábamos con mucho recelo con lo del coronavirus, más que mi esposa fue caso sospechoso. Yo sabía que no, pero por la fiebre. Sí, claro, por la fiebre, sí. Entonces, nosotros como que realmente nos aislamos, nos encerramos. Mi familia conocía a Nicolás mucho por videollamada, pero lo pudieron conocer. Digamos que nosotros les pusimos unas reglas, en este caso a mis papás, porque mi esposa no tiene papás, ¿verdad? Ya los papás de mi esposa ya fallecieron. Entonces, yo les dije a mis papás, bueno, pueden venir, pero por favor necesito que traigan en un maletín ropa limpia, vengan aquí en la casa, yo les presto un baño, ustedes se bañan, se ponen la ropa limpia y pueden conocer a Nicolás, por favor, se los pido. Y mis papás accedieron, vinieron, nunca fue como una incomodidad decir, pero ¿cómo? Si somos sus papás, ¿cómo me va a hacer esto? Entonces, siempre fue apoyo de parte de la familia y lo pudieron, pues ya venir a conocer un tiempo después, aún así respetando nuestros tiempos, ¿verdad? Y siempre vinieron temprano, no fue como que se quedaron tampoco mucho tiempo, pero eso que nosotros le pedimos, ellos lo cumplieron. Y siempre ha sido como muy respetuoso ese proceso de crianza, porque ya, como yo soy el hijo de mis papás, pero este es mi hijo, entonces ya son mis decisiones y yo busco lo mejor para él. Y entonces ellos lo comprendieron muy bien y por dicha accedieron a todo esto. Y sí, pues la adaptación fue compleja, pero sencilla a la vez. Vieras que es vacilón y es difícil y es complejo, pero realmente fue difícil, pero fácil. Sí, porque además justamente en este tiempo que estamos encerrados, digamos, por la cuestión de la pandemia, pues a ti te toca pasar lo que de repente a muchos papás no les sucedió o no les pasa, etcétera, que fue la cuestión del trabajo, ¿no? Que de repente es como que nace el hijo y el papá, bueno, no sé en Costa Rica cuántos días te den como de licencia por paternidad, en México son solamente 5. Y puedes estar 5 días con tu bebé y tú te tienes que ir a trabajar, ¿no? La gente que trabaja, los papás que nos escuchan y que de repente tienen que trabajar 8 horas o 10 horas de trabajo, pues es muy complicado, ¿no? Pero ahorita con la pandemia, de repente, ¡pum!, a un montón de papás nos mandaron a casa y entonces tuvimos la oportunidad de estar con nuestros hijos de una manera que normalmente por las cuestiones del trabajo no se daba. Tu familia lo entendió en el sentido de todos estos protocolos de sanidad que realmente pues creo que estuvieron muy bien manejados porque, pues sí, o sea, tú me lo platicas con mucha, a lo mejor, naturalidad, siento yo, pero de repente había muchos lugares, otra vez insisto, no sé en Costa Rica cómo era, pero en México había familias que no les interesaba y no seguían estos protocolos, sobre todo en estas épocas que estamos hablando de los picos más altos de contagios. Y bueno, así el gel y sí el desinfectante o el cubrebocas, pero estábamos hablando, yo creo que si hubiera estado en tu lugar y mi hija hubiera nacido durante la pandemia, los cuidados también hubieran sido súper extremos. Y qué bueno que tu familia lo entendió. Porque a fin de cuentas también creo que es esa parte, ¿no? Del apoyo no solamente está en decir o en dar palmaditas en la espalda de, todo va bien, sino en apoyar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, digamos que, por ejemplo, nosotros teníamos amigos que querían venir a conocer a Nicolás y entonces nosotros le decíamos, ok, pero porfa, no nos vamos a quedar en la cochera, o usted viene y se queda en su carro y la gente aceptaba. O sea, yo creo que la gente lo entendió Claro. muy bien y fue lo que tocó. Aquí en Costa Rica, digamos, en la empresa privada, eh, a veces dan 3 días, ¿verdad? A veces dan 5 días. En las empresas públicas, bueno, trabajando para el gobierno, creo que también dan 5 días, pero como yo soy profesor, hay una convención colectiva que es como un contrato entre el gobierno y los trabajadores de ese ministerio, de esa dependencia. Como un sindicato. Exactamente, tenemos un mes. Entonces, Órale, qué chido. sí, por lo menos yo, bueno,
yo no es que me considere el defensor de los derechos de los papás, ni mucho menos, ¿verdad? Porque aquí yo soy, si acaso, un granito de arena en una playa, ¿verdad? No soy como una voz, ¿verdad? Un altavoz, un altoparlante o algo así que haga mucha bulla en los medios de comunicación ni nada. Pero, por ejemplo, yo tengo la manera de pensar y con las personas que hablo y te lo comparto a vos, considero que tanto los papás como las mamás deberíamos de tener el mismo tiempo de licencia, ¿verdad? Si las mamás, por ejemplo, aquí en Costa Rica es un mes antes y 3 meses después, los papás mínimo tendríamos que tener los 3 meses después para poder también aportar y apoyar en la casa, en todo lo que tengamos, porque no es que ayudamos, es que nosotros somos corresponsables del niño, ¿verdad? Entonces Totalmente de acuerdo. abogaría, si yo tuviera más voz aquí en el país, abogaría porque a los hombres nos dieran 3 meses, pensando en una igualdad de género, ¿verdad? Si estamos también hablando de igualdad y demás, pero yo pensaría en los hombres 3 meses, incluso si lo queremos ver un poquito más extremo, más violento, yo pensaría que las mamás quedarse los primeros 3 meses, por ejemplo, con el niño, ¿verdad? Que son los meses más, digamos que delicados, ¿verdad? Porque es el bebé en sus Sí, etapas claro. más frágiles. Y después de esos 3 meses, si mamá trabaja, que mamá vuelva al trabajo, ¿verdad? Porque es lo que normalmente sucede ahora, y que los siguientes 3 meses sea papá el que se haga cargo. Si queremos también papás responsables, tenemos que hacer papás responsables. Entonces, si usted quiere gozar de una licencia de paternidad por 3 meses, tiene que hacerse cargo. No es como que usted 3 meses y su esposa esté en casa y su esposa se encargue de su hijo y usted tenga 3 meses de vacaciones. Así no. O sea, yo Sí, no no. lo visualizo así, porque yo al menos tengo una compañera que tuvo bebé parecido, ¿verdad? Un poquito antes de la pandemia, pero es como que entra dentro del mismo lapso. El esposo trabaja para una transnacional y en esa transnacional no se dan tantos casos de papás o de mamás, no hay tantos bebés, o sea, son personas que se dedican a su trabajo en la mayoría, y en este Claro. caso le dieron a él mucho tiempo de licencia, creo que eran varios meses, pero él los podía usar a discreción. Entonces, por ejemplo, él se mantuvo trabajando los primeros 3 meses, pero siempre trabajaba desde la casa, entonces se mantuvo trabajando los primeros 3 meses que mi compañera estuvo en la licencia de ella, ¿verdad? Cuando Sí, ella sí. regresó al trabajo, él solicitó su permiso y empezó, y él se quedó con el niño en la casa. Entonces, algo así es a lo que yo me imagino que debería ser algo acorde pensando en licencias. O sea, si queremos pensar en la igualdad, 3 meses que le dan posterior a la mujer, al menos aquí en Costa Rica, el hombre debería tener 3 meses también para poder paternar, o sea, para poder ser parte importante del proceso de crianza y desarrollo en esos momentos tan delicados de los primeros 3 meses. Pero con la pandemia tocó ser papá el tiempo completo, o sea, full. Entonces, como te Claro. digo, de lo malo, lo bueno que yo rescato de la pandemia es que pude estar presente en, en esos meses, en ese año, que esos meses se volvieron un año, ¿verdad? Y todavía hasta cierto punto estoy ahorita trabajando 3 días presencial, o sea, tengo que ir 3 días a la escuela y atiendo a los estudiantes ahí, y 2 días trabajo desde la casa con actividades virtuales que yo les preparo a ellos y me conecto por videollamada, así como estamos, me conecto por Sí, sí. videollamada con los estudiantes y así lo trabajamos. Entonces, lo que tocó, tocó y aquí estamos, ¿verdad? Hoy por hoy. Sí, claro, comparto totalmente tu punto de vista eso, en relación a la cuestión de las licencias. Aquí en México sucede que son 5 días por, digamos que por ley, pero esa ley se da dentro, justamente ayer lo platicaba con un amigo, se da dentro del marco de la ley del trabajo, es decir, solamente si eres un trabajador registrado frente a cualquier empresa pública o privada, pero que sepan que el gobierno que sepa que eres trabajador, te dan licencia de 5 días después de que el niño nació o después de que el bebé nació. Pero sí, justamente creo yo que la cuestión de estar con la pareja es debería de ser un poco equitativo en la cuestión de los tiempos, y me parece esa idea de poder hacerlo tal vez 3 meses después de los 3 meses de ella, está increíble, porque creo que nosotros como padres hoy en día, no sé si sea una situación que yo veo o una situación propia o personal, pero creo yo que la paternidad hoy en día de los, no sé, de unos 10 años para acá a lo mejor ha cambiado mucho.
en relación a lo que era la paternidad hace 20 años, ¿no? Hace 30 años, lo que fue con nuestros papás, ¿no? Que fue una situación muy diferente. Hoy creo que los papás queremos estar más involucrados en el desarrollo de nuestro hijo, más involucrados en su alimentación, en su educación, en su crecimiento, en su cuidado emocional y físico. Es decir, queremos como estar más involucrados, y creo que las cuestiones de las legislaciones de repente no lo contemplaban. Era como, pues es papá, pues le vamos a dar 5 días si quiere, ¿no? Y si no, que se haga cargo mamá. Y creo que en la situación ahorita ya no es una cuestión ni siquiera de género, ¿no? Es una cuestión de querer, de que como papás queremos estar ahí. Ahorita, bueno, pues contigo, dado el perfil que tú tienes profesional, ¿cómo ha sido todo este desarrollo con Nico durante todo este primer año? ¿Qué es lo que has hecho tú para estar con él, para ayudarle justamente a crecer emocional y físicamente, ¿no? Bueno, emocional, yo creo que yo no he tenido que hacer nada. Yo siempre veo en Nico un niño feliz. O sea, digamos, emocionalmente yo lo dejo a él ser. O sea, yo dejo que él sea, y él siempre ha sido un niño que a todo el mundo le tiene una sonrisa. Y si alguien está teniendo un día gris, cuando ve a Nicolás, Nicolás le sonríe y ya cambió. O sea, yo no sé, Nicolás tiene una luz, un ángel, algo, él trae algo que tal vez yo no sé dimensionar en este momento qué es, pero él hace los días difíciles un poquito más llevaderos, ¿verdad? Y no solo para mí, sino, como te digo, para las personas que lo rodean. Nicolás es muy sociable. Para ser un corona baby, un pandemia, es muy sociable. Entonces, digamos, yo aquí vivo en un condominio privado, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo a caminar, es una calle de 50 metros, los vecinos cuando salen, si ven a Nicolás, lo saludan y Nicolás les sonríe. O sea, Nicolás no los conoce, no los había visto nunca, pero los ve y él Claro. le sonríe. Hay un vecino que, por ejemplo, vuelve a ver a Nicolás y Nicolás le hace vocalizaciones, es como, ¡eh! Empieza como si lo estuviera saludando a la distancia, como un saludo al amigo. Igual, o sea, y Nicolás, como te digo, acaba de cumplir un año. A nivel ya, digamos, físico, desarrollo físico, yo trabajo con guías. Mi trabajo, ¿verdad? Es trabajar con guías del desarrollo, y entonces yo empiezo a ver, ok, tal chico para tal momento de la vida tiene que girarse, tiene que levantar la cabeza, tiene que empezar el gateo, pero tal vez no gatea, sino como que se arrastra. Para tal momento ya se tiene que apoyar con sus brazos. Entonces yo trataba de generar en Nicolás a nivel motor ese tipo de situaciones, no forzándolo, sino que en el momento en el que yo lo viera maduro para eso, lo trataba de generar, lo trataba de sugerir, y él, como te digo, naturalmente lo iba haciendo. Yo siempre he visto a Nicolás como un bebé de libro de texto. ¿Cómo me explico con esto? Ajá. Si, por ejemplo, en el libro de texto decía, a los 3 meses se van a empezar a sentir pataditas en el vientre. Usted a los 3 meses, puntual, Nicolás empezó a patear. A los tantos meses usted va a sentir que en el vientre hace tal cosa, o a los tantos meses, ya estando afuera del vientre, va a hacer tal cosa. Nicolás no es porque sea mi hijo ni porque le esté echando flores, pero Nicolás lo ha hecho. O sea, digamos que el libro de texto lo que dicta, Nicolás lo ha hecho. Entonces no hemos tenido como problemilla con eso. Entonces, eso por un lado. Y trabajando, por ejemplo, con Nicolás aquí, mi esposa también trabaja. Entonces, ella tiene la oficina aquí. Aquí está el escritorio de ella con la computadora y las cosas del trabajo de ella. Ella es comunicadora y ella Ok. trabaja aquí todo el día, ¿verdad? Trabaja 8 horas. Y a mí a veces me ha tocado dar clases con Nicolás en brazos, o con Nicolás en un fular mientras él está dormido, o con Nicolás en el cuarto de él mientras él está jugando y se me acerca y me tira juguetes o me pide jugar conmigo. Yo estoy Claro. dando una clase. Entonces, todo ese tipo de cosas, me ha tocado hacerlo, pero igual a como yo les digo a las familias, es que esa es mi realidad. O sea, ahorita mi Sí, sí. esposa, por ejemplo, está en reunión con un ministro del gobierno aquí en el país y con otras personalidades, porque ella trabaja con una ONG. Entonces, ella está en una reunión importante, ya no puede estar con el bebé en brazos. Y no quiere decir que mi trabajo sea menos importante, sino que, como yo se lo he dicho a ella, las mamás con las que yo trabajo están en mi misma situación. Y si ellas Claro. trabajan, saben que tienen que estar en este caso, con un chico con discapacidad, ¿verdad? Ese es el escenario que les tocó vivir a ellas. Entonces, donde me ven a mí con mi hijo, no hay problema.
Todos Sí, lo claro. han, lo han recibido muy bien e incluso hoy por hoy, cuando Nicolás está conmigo en la clase, siempre el saludo, y a veces ni me saludan a mí las mamás ni los chicos, saludan a Nicolás. Y cuando termina la clase se despiden de él, ay, chao Nicolás. Y yo dije, sí, el profesor está pintado, ¿verdad? Entonces, eso pasa, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces, yo di, a veces ya yo creo que ya yo dejé de ser Álvaro Camacho y pasé a ser el papá de Nicolás, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Entonces, pasa, pero di, tocó vivirlo y así estamos. Oye Álvaro, y justamente mencionabas algo que me llamó la atención ahorita. Desde hace, en uno de las fotos de Instagram mencionas que tú estabas listo para ser papá desde el día cero, ¿no? Pero en realidad, pero bueno, más bien mi pregunta es, ¿cómo sabes que estás listo para ser papá? Yo entiendo que por tu línea profesional que llevas ahorita trabajando y que supongo que estudiaste desde hace tiempo, tienes muchísimas más herramientas, a lo mejor teóricas, por lo menos, o tenías teóricas y ahora ya son teóricas y prácticas, pero teóricamente pues tienes como un desarrollo muchísimo más amplio en el sentido de que qué es lo que debe de hacer, por ejemplo, cuáles son las etapas de crecimiento de un niño o lo que decías tú acerca de él de que él, es un niño de texto, ¿no? Porque tú ya sabes qué es lo que dice el texto, ¿no? Pero ¿en qué momento entonces tú dijiste, sí, yo ya estoy listo para ser papá, por lo menos teóricamente? Y también, ¿qué le puedes recomendar a aquellos pues, que no se sienten como listos en el sentido teórico, ¿no? En el sentido del conocimiento de ser papá? Lo hemos dicho un montón de veces en este programa. Nadie nos enseña a ser papás y eso es algo que la vida nos va demostrando y nos va poniendo enfrente cualquier situación de aprendizaje con nuestros hijos. Pero, pues también hay que entender que ya hay muchísimo más información para hacer o para tener un poco más de conocimiento para ejercer la paternidad de lo que había hace 20 años. Yo creo varias cosas. Voy a lanzarte una pregunta para que la analice Ok. primero y después de que ya yo digo lo que voy a decir, tal vez la podamos responder. Si igual no la respondes todo bien. Pero, por ejemplo, usted siempre quiso ser papá, digamos, usted siempre se imaginó teniendo hijos. Tenga la pregunta ahí, ¿verdad? Ok. Este, yo me casé muy joven, yo me casé a los 25 años y a veces a mí cuando yo llegaba a tal lugar, a una oficina y me preguntaban estado civil y yo decía casado, o cuando entre amigos salía la conversación y yo estaba, me preguntaban y yo les decía que yo estaba casado, la pregunta inmediata siempre era, ¿y tiene hijos? Sí. ¿Verdad? Porque tal vez yo no sé, yo pensaba o analizaba que la gente me hacía esa pregunta porque pensaba que yo me casé joven porque me jalé una torta, porque Ajá. embarazada a mi novia, la que es Claro. ahora mi esposa. Entonces, yo, no, que yo Sí. sepa, yo me casé porque quise, ¿verdad? Empezando por ahí. Mi formación profesional, sí, teóricamente tengo muchos conocimientos que realmente están en los libros, es mentira, uno no los guarda, ¿verdad? No los memoriza, no los tiene aquí como tal integrados, ¿verdad? Pero los puede acceder, ¿verdad? O sea, puede llegar a esos mismos conocimientos que al final cuando uno ya está en el aula, en este caso, o sea, sobran los conocimientos o faltan, dependiendo, porque hay cada caso que todos son diferentes. Sí, Pero claro. es que yo creo, y aquí va para todos los que todavía no son papás, o los que están a punto de ser papás, o los que acaban de ser papás, yo creo que está en una cuestión de voluntad. Yo siempre estuve dispuesto a la paternidad, siempre quise ser papá. Yo nunca me imaginé de otra manera que no fuera con una familia con hijos, ya fueran varios o uno. Yo, por ejemplo, bueno, yo soy católico y esto es solo como para hacer el comentario que voy a hacer. Yo inicialmente, cuando tenía 7, 8 años, yo empecé a trabajar en la iglesia como monaguillo, creo que ustedes le dicen acólito. Ajá. Este, yo quería ser sacerdote, Ok. ¿verdad? Pero en ese mismo, digamos, como en ese tiempo, empezando, ya yo después yo dije, no, yo no, la verdad es que yo, a mí, o sea, no quiere decir que a los sacerdotes no les gusten las mujeres, no estoy juzgando nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo Sí, dije, claro. a mí me gustan las mujeres, o sea, yo me imagino con una novia o con una esposa, yo me imagino con hijos, yo siempre me visualicé así. Yo podría Ajá. decir que tengo un ejemplo como mi papá, ¿verdad? O como mi mamá, ¿verdad? Como roles paternos, ¿verdad? Que están ahí, y yo los vi a ellos y yo dije, yo sé que yo puedo ser
como ellos, bien, o sea, digamos, no igual a ellos, ni mejor, ni peor, ni nada, o sea, sé que yo puedo llevar un rol de paternidad, eh, y entonces yo siempre me visualicé como papá. Siempre cuando yo solo tuve 3 novias, por ejemplo, antes de conocer a Jennifer, que es mi esposa, por ejemplo, yo siempre, bueno, más que nada con mi última novia con la que yo estuve 4 años, yo al principio yo le dije lo mismo que le dije a Jennifer, este, yo no voy a tener una relación de noviazgo para, para vacilar, para estar, ¿verdad?, de mentiritas. Si Ajá. yo tengo una relación de noviazgo, yo veo el noviazgo como una preparación para el matrimonio. Yo siempre he creído en el matrimonio, ¿verdad? O sea, Ok, igual sí. si al final no se llevaba eso, pues, y era una relación nada más de pareja que iba a convertirse en una unión, pues perfecto, pero yo siempre me visualicé casado, yo nunca me visualicé en una relación de noviazgo para vacilar, o sea, estar con alguien para pasar el rato, yo siempre lo vi de una manera muy seria. Y por ejemplo, con esta novia que tuve, duré 4 años y terminamos por diferencias de criterio a nivel personal. Yo Ujú. todavía pensaba en casarme, pensaba en tener hijos, y ella no quería. O sea, ella no, en un momento de la vida me dijo, yo todavía no quiero tener hijos, no me quiero casar porque siento que me limito mucho. Entonces Ujú. tuvimos una diferencia de criterios, entonces dijimos, mejor hasta aquí, yo no quiero ser un lastre, un ancla para su desarrollo personal y profesional. Y yo creo que entraríamos en un proceso de muchas discusiones, de muchos problemas de pareja, entonces mejor dejarlo hasta Correcto. aquí. Y con Jennifer, que es mi actual esposa, y la única, por cualquier Sí. cosa, ¿verdad? Que no se ve para malos entendidos, yo le dije lo mismo, o sea, yo le dije, yo no quiero estar en una relación de noviazgo para hacerla a usted perder el tiempo, no quiero yo perder mi tiempo personal, o sea, Claro. técnicamente perdería mi juventud y nadie me la va a devolver. Yo me imagino así, así, así. Y entonces, yo creo que yo lo que les ofrecía como un agente de ventas era un plan de vida. Y entonces yo siempre me visualicé como papá. Yo nunca, 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 nunca llegué con mentiras como que alguien me dijera, ay, pero como que una pareja mía me dijera, es que usted quiere tener hijos. Y yo por dentro decir, no, yo no quiero, pero en mi cara, como el chavo, ¿verdad? Que uno dice, no, Ajá. no, ¿verdad? O algo así. Entonces, yo siempre me visualicé como papá. Entonces, aquí vuelvo a la pregunta. ¿Usted siempre se visualizó con hijos? En mi caso muy personal, sí. O sea, yo tengo una situación, una historia muy similar. Mis papás también siempre he tenido una como figura de familia muy importante. Y yo creo que yo desde que estaba chavo en algún momento lo pensé durante mis veintes, que decía, bueno, pues, mira, hasta te voy a ser muy sincero, más que casarme, a mí la idea de ser papá me ilusionaba mucho. ¿No? Yo me casé hasta que cumplí 31 años. Cuando mi papá, por ejemplo, se casaron en sus 20, ¿no? 22, 23 años. Y entonces de repente hubo un momento en mi vida que yo tenía 26, 27 años y dije, bueno, ¿y para cuándo me voy a casar? ¿Y cuándo voy a tener hijos? Y así. Tengo yo una niña de 3 años y realmente disfruto mucho ser papá, ¿no? Sí, siempre había sido algo que yo también me había como visualizado mucho y justamente pues de ahí nace mucho esta idea, ¿no? Esta idea de intentar como entender a todos los que son papás, porque hay muchos que de repente les cae como muy, muy de golpe el asunto y pues de repente no encuentran, ¿no? De repente es como, nunca lo habían pensado, lo habían imaginado y de repente es complicado porque además creo que en muchos sentidos a los hombres no les preguntan, ¿no? O sea, como que es una cuestión muy, muy de mujer, vamos a decirlo, o está vista socialmente como que es muy de mujer, pero realmente no es cierto. O sea, nosotros como papás también disfrutamos mucho esta parte y bueno, pues justamente de ahí nace la idea de hacer como todo este podcast, de hacer este intercambio de ideas, de experiencias, que el día de hoy ha sido impresionante contigo, Álvaro. No, pues muchas gracias. Yo lo que veo es que es una cuestión de voluntad. O sea, usted tiene que querer, o sea, Claro. no hay libro en el mundo escrito sobre paternidad que le diga a usted, este es el santo grial de la paternidad o de la maternidad, cómprelo, descárguelo, léalo de la primera página hasta la última. O sea, no Claro. hay nada en este mundo escrito que le diga a usted cómo ser papá y hacerlo bien, ¿verdad? Hay muchas personas, muchas páginas, muchos perfiles, muchos profesionales que le dicen a usted cómo ser papá,
pero cómo hacerlo bien, ninguno se lo va a decir con certeza. Entonces, yo creo que es una cuestión de voluntad y de querer serlo. Hay algunos que la voluntad ya estaba antes de querer tener un hijo. Hay otros que les tocó encontrar la voluntad en el camino. Pero yo creo que nosotros como hombres ahorita actuales, ¿verdad? Papás en este momento, ¿verdad? No necesariamente la pandemia, sino en este momento histórico, en el hoy, en este momento, a esta hora, creo que nosotros somos el puente del cambio de la paternidad como tal, porque nosotros tal vez estamos criados con un sistema, una metodología distinta en los 80s, en los principios de los 90s, diferente a la que nosotros como papás estamos criando, pero el resultado de la crianza que nosotros estamos tratando de hacer lo vamos a ver reflejado hasta que nuestros hijos sean papás, si es que así quieren serlo, que eso es otra cosa, ¿verdad? Que también tratar Claro. de botar esos estereotipos y esas, a ver, metas que la sociedad le impone a la gente y que dice, para cierta edad usted ya tiene que ser papá, para cierta edad usted ya tiene que tener Sí, una claro. carrera, ya usted tiene que tener su casa. Entonces, a eso es a lo que voy, digamos, lo que yo estoy como papá trabajando hoy en la crianza, los frutos o el resultado lo voy a ver cuando mi hijo sea un adulto y sea una persona que para mí, digamos, lo mínimo que él debería ser es una persona de bien y una persona feliz. De ahí en Claro. fuera, lo que él decida hacer con su vida, yo lo acompaño, lo apoyo y lo abrazo porque es mi hijo, ¿verdad? Y la vida es de él, no es mía, o sea, no es una continuación de mi vida. Entonces, el consejo es, o yo no creo que es consejo, yo creo que la palabra es voluntad, voluntad que usted ya podía traer o voluntad que tiene que encontrar porque le tocó. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, porque justamente creo yo que somos una generación que va a educar para cambiar un paradigma muy importante histórico pues digamos que en la generación de nuestros hijos, ¿no? Álvaro, muchísimas gracias. El tiempo básicamente se nos está terminando para esta plática. Qué plática tan enriquecedora, la verdad. Escucharte platicar con esta pasión, con esta vida que hay en tus palabras, compartir esta experiencia contigo. Realmente te lo agradezco muchísimo y de mucho corazón que hayas estado con nosotros aquí en el Rock de Ser Papá. Y bueno, pues en realidad, ¿cómo te encontramos? Digo, yo ya sé que estás como un papá prematuro, pero ¿estás en Instagram o qué otras redes sociales por ahí tienes? No, pues, digamos, papá prematuro, solo Instagram, tengo mis redes sociales personales que es con mi nombre, ¿verdad? Álvaro Camacho, ahí estoy, pero mi vida como papá, ¿verdad? Ya es únicamente en papá prematuro e Instagram. Yo no soy tan de redes sociales, no me considero ni influencer, mucho menos, tengo ese perfil porque me gusta compartir cuando tengo el tiempo, ¿verdad? Y Nicolás se deja tomar la foto o el video, ¿verdad? O tengo una historia curiosa Claro. que contar, lo subo, pero realmente soy primero papá que community manager o manejador de una cuenta de redes sociales, ahí la tengo porque lo que me gusta es como, a ver, el objetivo mío con papá prematuro es visualizar la paternidad y real, o sea, la paternidad real como es, tal cual. Claro. No quiero exponer a mi hijo en situaciones que se vuelvan comprometedoras, obviamente, entonces por eso no subo tampoco todas las cosas que paso con mi hijo, pero subo como lo que puedo. Pero lo que me interesa más antes de eso, antes de ese perfil y antes de las personas que puedan seguirlo y demás, me interesa más el estar yo con él. O sea, el verlo crecer, el verlo desarrollarse, el verlo reír, el verlo hablar, caminar, gatear. Bueno, todavía no camina, pero ya está así de caminar. Entonces, todo eso, yo prefiero eso por encima del perfil de las redes sociales y de cualquier cosa. Entonces, si quieren buscarlo y leer los posteos que hemos hecho y que ahí estoy haciendo, papá prematuro, papá-prematuro en Instagram y si no, mis redes sociales, igual en Instagram, Álvaro Camacho, y ahí me encuentran y si tienen alguna duda, pues yo creo que yo soy un libro abierto, o sea, con respecto a la paternidad no hay algo que me emocione más hablarlo, bueno, sí hay, la música, el deporte y otras cosas, Claro. pero digamos, a nivel de paternidad yo soy un libro abierto y me gusta compartir mis experiencias, porque jamás le voy a decir a la gente que es una receta, sino que es lo que he vivido y lo que he visto que ha funcionado aquí en casa. Entonces, cada quien podrá hacer lo que pueda y eso es lo que vale, yo creo. Claro, totalmente, sí. Cada quien va a contar, pues, cómo le va en la fiesta, ¿no? Pero, pues, lo bonito de eso es justamente intercambiar este anecdotario de vida para poder crecer también, ¿por qué no? Y conocer un poco más de lo que como papás estamos viviendo.
Álvaro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y esperemos que pues por ahí, alguna otra vez por aquí nos hagas el honor de estar en la cámara del Rock de Ser Papá, en los micrófonos del Rock de Ser Papá. Y pues muchísimas gracias una vez más. Claro, no, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. De hecho, que me sorprendió mucho que me escribieran. Me gusta hablar de paternidad, entonces, donde me hablan de alguna página o de algún perfil y me preguntan cosas o me piden que los apoyen algo, por más pequeño que sea, yo con mucho gusto lo hago. Y no, cuenten conmigo cuando así lo requieran o crean que yo pueda ser un vocero adecuado para lo que necesitan hablar. Entonces, cuenten conmigo y con mucho gusto. Saludos desde Costa Rica y muchas gracias. Seguro te vamos a tomar la palabra muy pronto, Álvaro. Gracias a ti, a tu hermosa familia también. Y un saludo, por supuesto, a Nico muy grande. Banda, pues recuerden, yo soy Feyo Aguilera. Me encuentran en todas las redes como Feyo Aguilera. Pero más importante, sigan el Rock de Ser Papá. Estamos en todos los canales de podcast, en todas las plataformas de podcast. Estamos en YouTube, por supuesto. Y les pedimos que se suscriban. Que le den ahí suscribir, que es una cosa que les quita 3 segundos. Y pues nada, muchas gracias a todos ustedes por estar una semana más aquí en el Rock de Ser Papás. Esto es una producción de Infame Audiovisual. No voy corriendo, voy a 24 cuadros por segundo.